Génesis capítulo 11 versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la que te mostraré. Padre, gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad de que en este día, Señor, comencemos en esta tarea, en esta aventura de conocer, Padre, cómo fue la vida de Abraham, que a usted le agradó, Señor, a tal grado que es llamado el padre de la fe. Señor, él estaba en un lugar de idolatría. Señor, él ni siquiera tenía autoridad, sino que quien estaba en autoridad era el papá del Taré. Pero aún así fue tan ardua, tan grande la fe, Señor, que como lo veremos en su palabra, Abraham buscó. Y aunque le tomó tiempo, porque se equivocó muchas veces, usted le orientó en todo momento. Y gracias porque nos da esperanza a nosotros de que aunque nos hayamos equivocado en nuestros años, meses y anteriores, Señor, tenemos oportunidad en usted si nos arrepentimos y nos humillamos delante de usted, reconociendo que usted es el poderoso Señor, que usted es el Salvador de nuestras vidas, que usted es el que nos amó primero y que usted dio su vida por nosotros y que usted nos rescató de las tinieblas, que usted pagó con el precio de sangre, el mayor valor en toda la historia de la existencia, el mayor pago por cada uno de nosotros, su sangre. Gracias, Señor. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Y hermanos, a veces sentimos que Dios no está haciendo nada, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, estamos orando, oramos por nuestros hijos, oramos por alguna enfermedad, y pareciera que no sucede nada, ¿verdad? Que pasan las semanas y venimos de nuevo a la iglesia y volvemos a orar y pareciera que no pasa nada, que no sucede nada. Pareciera, ¿verdad? Pero sí, hermanos, sí, Dios está trabajando. ¿Y saben qué está trabajando? Pues una de las tareas que el Señor pues tiene a través de su Espíritu es cambiarnos a nosotros primero, prepararnos a nosotros. Usted está pidiendo por su hijo, ok, entonces Dios le está, fíjese, usted tiene que tener discernimiento para poder descubrir que el Espíritu Santo le va guiando para que usted mejore su vocabulario, que usted mejore su temperamento, que yo mejore mi forma de tratar a mis hijos, que usted mejore esa manera de hablarle a los hijos y a las hijas, porque si estamos orando por la salvación de ellos, el Señor antes va a trabajar en nosotros, ¿verdad? Y con el testimonio nuestro, entonces nuestros hijos van a tener una oportunidad de ver en un mejor camino ante los otros caminos que el mundo ofrece, que son muy deleitosos, hermanos, no lo neguemos, son muy deleitosos. Si a quien no le gusta ir a mover el cuerpo en un baile, si es, hermanos, bueno, yo pasé por ahí y esa era una enorme debilidad que yo tenía, hermanos, que yo me metía, yo bailaba y la cumbia y la salsa y todo ese tipo de música, hermanos. Si es deleitoso, no lo vamos a negar, es deleitoso para el alma natural, para aquel que no está siguiendo a Cristo. Porque cuando yo no seguía a Cristo Jesús, esa era parte de mi estilo de vida. Habían otras maneras, ¿verdad? Pero esa era parte de mi estilo de vida. Y no valoraba yo lo que ya sabía, pero no lo valoraba, que Jesús había muerto si yo creía en Él y salvaba mi vida. Yo ya lo sabía, ya lo había leído, muchas veces me lo habían leído, en algún colegio donde yo estuve lo leyeron también, ¿verdad? Pero no había entrado en ese nivel de fe, ¿verdad? Que ahí vamos a entrar más adelante. De manera, hermanos, que si no vemos cambios todavía, estamos pidiendo en oración por un problema económico, por un problema de salud, por un problema de familia, un problema de hijos, un problema en el matrimonio de uno de nuestros hijos. Hermanos, busquemos en qué Dios nos está pidiendo cambios. Ok, ya vamos a entrar en detalle. Hoy aprenderemos que cuando Dios llama, debemos movernos por fe, no por vista. ¿Qué es esto de movernos por fe, mis hermanos? Bueno, creerle a la Biblia. Creerle a la Biblia, ¿verdad? Si el Señor dice que Él nos sugiere que hagamos algo, pues hacerlo.
Eso es actuar por fe, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No porque lo dice el pastor, no porque lo dice un hermano, no, porque lo dice la Biblia. Eso es moverse por fe. Ahora, si usted anda haciendo lo que dice algún hermano, tenga cuidado, porque si el hermano es honesto o es una mujer honesta, puede que ande bien, pero lo mejor es confiar y hacer lo que la Biblia dice. Eso es lo mejor. Eso es lo óptimo. No hay algo superior a que nosotros tomemos como autoridad la palabra del Señor. Muchos comienzan en los caminos del Señor, pero se detienen por comodidad, miedo o por costumbre. Y Dios nos dice, no te acomodes. Porque fíjese que ya vamos a entrar en... este tema de Abraham es largo, ¿verdad? No vamos a terminarlo en un viernes. Pero, por ejemplo, Abraham salió con su papá. Iba para la tierra prometida, pero se quedaron en Aram. Ahí se quedaron, ¿verdad? O sea, llegaron. Es como yo le hacía, bueno, creo que no llegué a hablarle toda la analogía a mi esposa, pero yo le decía, bueno, mire, nosotros aquí estamos obedeciendo el llamado del Señor. A mí me dijeron, bueno, vamos a ordenarlo. ¿Y a dónde va a ir? Al Catao. Ok, va muy bien, va. Y aquí estamos. Gracias al Señor, aquí hemos estado. Ningún fin de semana el Señor pues, nos ha dejado de proveer y aquí estamos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a obedecerle, ¿verdad? Pero quizás nos hemos acomodado, hermanos. Quizás estamos en Harán ahorita, ¿verdad? Y ahí estamos en una situación estéril, no produce nada, no avanzamos, no crecemos, pero porque probablemente, comenzando por mí, estamos acomodados. Entonces el Señor dice, no te acomodes en Harán, tengo Canaán para ti. Porque ese es el destino, Canaán, que no lo conocemos. Eso es por fe, ¿verdad? Nosotros no conocemos cómo vamos a estar si le obedecemos al Señor de a de veras. ¿Cómo vamos a estar dentro de 3 años, dentro de 2 años? No sabemos. Pero si hacemos lo que Él dice, entonces vamos en la ruta correcta. Por fe, acuérdense. Tal vez te sientes sin dinero, sin tiempo, te sientes sin estudios, que te cuesta, que no puedes leer la Biblia, que te cuesta levantarte porque pasas viendo mucha televisión y te acuestas de madrugada y no te levantas a orar y buscar la presencia y la sabiduría y la instrucción de Dios. Puede que todo eso esté sucediendo. Puede que estemos afanados en el trabajo y queriendo llevar esa carga que es natural. Yo la veo natural, hermanos, que llevemos la carga del Evangelio, ¿verdad? El hecho de ir a una casa, de ir a visitar personas, de ir a llevar una Biblia y hablarles un versículo, hablarles de Abraham, hablarles de la Torre de Babel, que ya hemos estudiado, o como vimos el domingo, ¿verdad? También de Abraham estuvimos hablando, en fin, hermanos, hacer lo que Dios dice. Entonces, dice aquí, tal vez te sientas sin recursos, sin estudios, sin posibilidades, pero Dios no necesita tus fuerzas. Hermano, Dios no necesita que yo me esté afanando y consiguiendo todo lo que aquí se va a gastar. No, hermano, Dios no lo necesita. Yo soy el metiche que por falta de fe, me he metido afanado al trabajo, ¿verdad? Él necesita que yo esté dispuesto. Él necesita mi obediencia, necesita su obediencia. Eso necesita Dios, que usted y yo le obedezcamos. Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Sí, realmente, bueno, ¿qué implica la obediencia? Porque es fácil decir la obediencia, pero ¿qué implica? Bueno, yo le decía a mi hermana hace un par de fines de semana que el día domingo o el día viernes, el día que hay culto, lo hemos destinado para el Señor. Y Dios es más importante que cualquier otra cosa. Pero muchas veces la familia nos cohíbe, ¿verdad? Nos complica y dice, no, venga y ayúdeme, no, venga y aquí quédese, no vaya. Allá cada uno. Pero si Dios es prioridad para mí, si Dios está esperando que yo sea obediente, entonces usted va a decidir si obedecerle a... Mire qué dijo Pedro. Pedro, cuando fue apresado, junto con otros apóstoles, ¿verdad? Fue apresado porque andaba predicando en el parque y andaba predicando la palabra. Y vinieron los de Sanedrín y le dijeron, mirad, está bien que andes ahí, pero deja de predicar de ese Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Y de ahí, ¿y nosotros a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Eso dijo Pedro. De manera que al siguiente día andaba predicando otra vez.
¿Por qué? Porque eso le habían pedido que anduviera predicando. Y eso es lo que a Dios le agrada, la obediencia. Que renunciemos a lo demás. Mire, hermano, tenemos que ser sabios. Y tenemos que aprender a administrar. Mire, cuando se dan esas cosas, ¿verdad? Dios ya nos dio inteligencia, podemos pedir sabiduría, nosotros podemos capacitarnos, estudiar y aprender más y más en la posibilidad que tenemos, y podemos nosotros conocer más áreas, ¿verdad? Hermanos, pero siempre, porque mire, siempre necesitamos de Dios. Porque mire, yo conozco muchas personas allá en San Salvador, hermanos, que son grandes eminencias en los negocios, bueno, en mi área, ¿va? Que es la parte de sistemas. Conozco, bueno, ayer estuve platicando con uno, ¿verdad? Que conoce, sabe y domina. Yo lo respeto, la verdad, que conoce, pero es necio, como vida, es necio. Porque está empecinado en lo material. Y no le importan sus hijos. Habla de que sus hijos aquí, que sus hijos allá, pero no le importan al final, porque los deja a lo que ellos hagan. Y la esposa también es otra eminencia en su área, y los dos son profesionales, hasta que los hijos solitos. Y entonces, por eso, lo más importante es el plan de Dios, obedecer a Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Eso es lo que hizo Abraham. Muy bien. Fíjense, hermanos, que yo estuve estudiando un poco, investigando cómo si se puede lograr con todo el conocimiento que se ha adquirido, ¿verdad? En enciclopedias, comentarios, etcétera, libros, ¿verdad? Tanto espirituales, religiosos o seculares, ¿verdad? Pero, hermano, encuentro que cuando Abraham salió, yo quería ubicarme, ese era mi propósito, ubicarme en el momento en el que Abraham vivía cuando salió de Ur de los Caldeos. Para empezar, déjeme decirle que Abraham tenía 75 años. Imagínense, 75 años. La vez pasada habíamos visto que cuando Dios le dio la instrucción de que iba a ir a conquistar la tierra prometida a Josué tenía 80 años. Cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, con los 2 millones y más personas que salieron de allá, tenía 80 años. Hermanos, estamos hablando de gente ya madura, de gente que ya no se le puede engañar, que conoce de la vida, tiene experiencia, sabe de negocios, sabe cómo criar hijos, es decir, son personas ya que no es fácil. Como usted y yo, hermanos, ¿verdad? Como muchos de nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hermanos, bueno, probablemente tenemos hermanos ya casi de nuestras mismas edades, hermanos, pero Abraham tenía 75 y le creyó a Dios. Por eso a él se le llamó el padre de la fe. Entonces quería decirle que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dentro de hay muchas, ¿verdad?, civilizaciones que habían, estaba los caldeos, que es ahí donde ahora es Irak, ¿verdad? En la parte sur, ahí está Ur de los Caldeos. Bueno, en la parte del norte de África estaba Egipto, ¿verdad? ¿Verdad? En la parte norte de arriba de Mesopotamia, ¿verdad? Y bueno, allí estaban se me fue el nombre. Bueno, habían otra civilización. Y así varias civilizaciones. O sea, yo quería ubicarme en el momento. Bueno, en Canaán habían tribus ahí que ya vivían. Otro aspecto, hermanos, que quiero mencionarle para que nos ubiquemos es que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, habían pasado 292 años de haber terminado el diluvio. Imagínense, 300 años habían transcurrido y la humanidad ya estaba idolatrando de nuevo, ya era idólatra otra vez. Por allá los egipcios con sus dioses, ¿verdad? Por allá los cananeos con sus dioses, los asirios con sus dioses, ¿verdad? Los de Ur, los cananitas sería con sus dioses, idólatras, porque vemos nosotros en Josué capítulo 24 versículo 2, y se lo voy a poner ahí en pantalla, que ahí encontramos
Dice 24, capítulo 24, versículo 2. Y dice ahí, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La Biblia nos está diciendo que Taré, el padre de Abraham, y Nacor, hermano de Abraham, eran idólatras. Porque aquí en Josué acabamos de leer que dice, y servían a dioses extraños. Pero a mí me llama la atención que no menciona a Abraham. Entonces, tratando de entender cómo fue el llamado de Abraham, yo me imagino, esto no está en la Biblia, hermanos, pero yo me imagino para tratar de entender que Abraham tenía como el mismo sentir que Daniel. Así me lo voy figurando yo. Que Daniel era un niño de 16 años que en Jerusalén, ¿verdad? Él era de los que estaban ahí en los palacios, ¿verdad? Y había estudiado, ahí había aprendido a leer, había aprendido a escribir. Él era un intelectual, era alguien que conocía. Y lo llevaron cautivo, se lo llevaron a todos, se lo llevaron allá a Babilonia, ¿verdad? Pero nos narra en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A pesar de que cuando llevaron a todos, ¿verdad? A todos los judíos allá a Babilonia, muchos por miedo o por ser como aquí nosotros, ¿verdad? Algunas veces yo me acuerdo cuando trabajaba en algunas empresas, estaba de empleado, ¿verdad? Uno lo invitaban a la fiesta de final de año. Y allá uno, hermano, yo lo hacía. Yo buscaba al dueño, ¿verdad? Y decirle, don Sergio, ¿qué tal, verdad? ¿Cómo le va? Mire aquí, qué bonita su fiesta, y etcétera. A que me viera que ahí estaba. ¿Verdad? Que me viera. Me acuerdo cuando con el otro señor de Carlos Calderón y el papá, ¿verdad? Y yo llegaba y don Carlos, ¿qué tal? Y mire, casi no llega a la empresa porque él ya estaba muy anciano. Y a tratar de hacer ahí Daniel no se quiso contaminar. Él propuso en su corazón, dice Daniel 1:8, él propuso en su corazón no contaminarse. Así me imagino que era Abraham, que él veía a su papá rendirle culto a esas estatuas y a su hermano mayor lo veía ahí hacerle culto a esas estatuas. Yo imagino que hasta tenían algún altar por ahí a esas estatuas, ahí en la casa, ¿verdad? Y le rendían culto. Y yo imagino que Abraham se quedaba pensando, ¿y cómo es que estas estatuas que las hizo el jornalero aquel, el alfarero aquel, lo hizo y se les rinden a ellos? Se inclinan ante ellos. Y mi papá y el Nacor también se inclinan ante ellos. Y yo imagino que Abraham, porque aquí todavía el nombre era Abraham, ¿verdad? Sin doble A, solo una A, Abraham, se quedaba pensando. Y yo creo que si así hubiera sido, Dios vio el corazón de Abraham. Vio el corazón de Abraham, que no le parecía lógico, que no le hallaba sentido a inclinarse ante esas estatuas hechas por hombres. Porque alguien había hecho esa estatua, hermanos. Y vio a Nacor también, que se inclinaba ante esas estatuas. Y dice aquí en Josué 24:2, dice, y servían a dioses extraños. Y yo creo que Abraham, me lo imagino, pues alguna vez que uno va estudiando y va metiéndose, pues uno va creando más o menos una escena en la mente. Y yo imagino que Abraham no quería contaminarse con eso. Y Dios lo vio. Dios lo vio y entra allí lo que leímos al inicio, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Verdad? Hermanos, esta es apenas la introducción, ¿verdad? Una pequeña introducción para ir entrando en el tema. Probablemente hoy nos vamos a quedar en esto, en la introducción. Porque Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo creo aquí, hermanos, que podemos hacer un vínculo con lo que Pablo dijo cuando fue a Éfeso. Dijo, miren, les voy a hablar del Dios desconocido. Porque en Éfeso, hermanos, los efesios eran otros idólatras. Tenían un Dios para cada cosa, ¿verdad? Uno para la agricultura, otro para
deporte, otro para el sexo, otro para... Hay un montón de dioses. Y Pablo le dijo, bueno, le voy a hablar del Dios desconocido. Y aquí veo yo que Abraham tenía más o menos quizá ese mismo sentir, que debía haber un Dios superior a esas estatuas, que no fueran estatuas o dioses que no los hacen hombres, porque al Dios Jehová de los ejércitos nadie lo ha hecho. Él es poderoso, Él existe desde siempre y para siempre. Él es el Dios eterno. Entonces, ese sentir es el que me parece a mí, como le digo, eso no lo he encontrado en la Biblia, pero viendo el escenario, la escena que he ido construyendo con toda esta información que he estado investigando, yo veo que Abraham, cuando le dijeron, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, le fue fácil. Le fue fácil, porque Dios mismo, bueno, y aquí voy a entrar en un tema un poco más complejo. ¿Cómo pudiéramos nosotros afirmar o sostener que Abraham desde pequeño veía incoherencia en adorar a esas estatuas, a esas estatuillas? Pues, fíjense hermanos que yo veo muchos ejemplos en la Biblia. Bueno, veo a Moisés, ¿verdad? Bueno, Abraham, uno. Isaac, pues también, ¿verdad? A Moisés. También veo a Samuel, ¿verdad? Que son personas que ya nacían con un propósito. Dios tenía propósito definido para ellos. Y así como lo tiene para usted y para mí. Porque usted y yo tenemos un propósito de vida, hermanos. Dios no nos mandó a que naciéramos de mamá, que saliéramos del vientre de mamá y sin saber qué es lo que íbamos a hacer. Él tiene un propósito para el hermano Casimiro, para la hermana Carmen, para la hermana Gloria, para mí, para cada uno. Él tiene un propósito. El asunto es que no nos sometemos a ese propósito. No lo queremos porque nos agradan más las cosas del mundo, ¿verdad? Como decíamos al principio, si es agradable, y es agradable, imagínense estar ahí con los amigos y con la cherada y al que le gusta el licor, ¿verdad? Estar allí riéndose y contando chistes y el que le gusta estar allá con la muchachita también, ¿verdad? Y ahí, claro que sí, pero de eso, ¿a qué nos lleva? ¿A qué lleva a cada persona? Usted y yo que ya estamos grandes, ¿a dónde nos llevó esos momentos de desvarío en nuestras vidas? ¿A dónde nos llevó? A desgracia, hermanos. Nos llevó a desgracia. Dañó nuestra vida, dañó nuestro tiempo, dañó nuestro dinero, dañó familia, dañó todo, lo dañó. Todo lo dañó. ¿Por qué? Por andar buscando las cosas que el cuerpo quería. Pero aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Señor, ya le dije, llamó a Abraham a los 75 años. Era mayor que yo, hermanos. Y Abraham le obedeció. Josué, cuando lo llamó, era de 80 años. 80 años, hermanos. Y vivió 30 años más, conquistando Canaán, llevando al ejército de los israelitas a conquistar todas esas tribus. Así es que Moisés, hermano, cuando le tocó sacar, pasó aquello de las 10 plagas y tenía 80 años. 80 años tenía. Y pasó todo el desierto con el pueblo de Israel. Él murió a los 120 años. De manera, hermanos, que usted y yo tenemos oportunidad. Podemos cambiar. Podemos obedecerle al Señor. Usted puede obedecerle. Yo también puedo. Lo que pasa es que no queremos. No queremos hacerlo. Nos da vergüenza. Nos da pánico, nos da miedo que la gente vaya a decir, mira el René, mira dónde anda, ve, mira lo que hace el René. No, hermanos. Mire, 6 meses se van a burlar de nosotros. 1 año, lo mucho. De ahí nos van a respetar. Cuando vean que en serio estamos siguiendo a Jesucristo y que en serio estamos cambiando nuestra manera de vivir y que en serio estamos dando un mejor ejemplo a nuestra familia y a otras personas, nos van a respetar. Pero si andamos ahí de nahuilones, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y saliendo de aquí allá a juntarse con todos los amigotes para que no me echen de menos, hermanos, eso no sirve. ¿Para qué venir mejor?
Así es la realidad. ¿Para qué engañarse, pues? ¿Verdad? Porque si va a venir, que sea para aprender a cambiar. Que aprendamos a cambiar. Que la Biblia, que cada versículo que vamos leyendo, digamos, ahí, en eso voy a cambiar yo. Leemos otro versículo, no, ese no aplica para mí. Leemos otro versículo, ok, ese también es para mí. A eso debemos venir, a encontrarnos qué dice Dios a mi vida, para que usted y yo cambiemos. Ese es el propósito, hermanos. Por lo cual el Señor dejó la iglesia. Acuérdense lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Que Dios dejó la iglesia con propósitos definidos. Uno, que nos edifiquemos entre nosotros. Otro propósito es que proclamemos afuera la palabra del Señor, el plan de salvación. Y un tercer propósito, hermanos, es que la iglesia, nosotros, usted y yo, debemos ayudar al que no tiene arroz, al que no tiene frijoles, al que no tiene ropa, al que no tiene, al que necesitado, a la viuda que de verdad lo es, al huérfano, al extranjero, al que está preso, al que está enfermo. Esos son parte de los propósitos de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, es la que va formando el cuerpo de Jesucristo. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Apenas hemos avanzado un poco en la introducción. Vamos a continuar el otro viernes, ¿verdad? En este mismo tema. Así es que la idea es que aprendamos. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por este. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.